Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy feliz de tenerlos aquí conmigo hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Y si no es así, espero que este vídeo les levante un poco el ánimo. Hoy tenemos un tema súper jugoso, súper interesante y que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a hablar de chismes, pero chismes de la farándula turca, de nuestros actores y actrices favoritos. En concreto, vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando por la cabeza de muchos fans, la supuesta razón por la que Hande Erçel rechazó a Kerem Bürsin. Sí, lo sé, es un bombazo. Y tenemos a la actriz Afsanur Sancaktutan aparentemente revelando algunos detalles, o al menos insinuando algunas cosas. Así que prepárense, pónganse cómodos, traigan sus palomitas porque esto se va a poner bueno. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, les recuerdo a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Siempre trato de traerles la información más reciente, los chismes más jugosos y las teorías más interesantes. Así que no se lo pierdan. Bueno, empecemos. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue sin duda una de las más mediáticas y queridas por los fans. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su amor floreció, se convirtieron en la pareja del momento, y todo parecía sacado de un cuento de hadas. Viajes juntos, fotos adorables, muestras públicas de afecto. Era la perfección. Pero como sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, y finalmente la noticia que nadie quería oír: Hande y Kerem habían terminado. La noticia golpeó a los fans como un balde de agua fría. Las preguntas comenzaron a surgir: ¿qué pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Qué pudo haber salido mal? Desde entonces han circulado muchas teorías sobre la ruptura. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado fuerte, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y otros, más osados, hablaban de terceras personas. Pero ninguna de estas teorías había sido confirmada, hasta ahora, o al menos, hasta que apareció en escena Afsanur Sancaktutan. Para quienes no la conozcan, Afsanur Sancaktutan es una joven y talentosa actriz turca que ha ganado popularidad en los últimos años. Ha participado en varias series de televisión exitosas y se ha convertido en una figura muy querida por el público. Y aparentemente Afsanur tiene algunas conexiones dentro de la industria y por lo tanto, acceso a información que no todos tienen. Ella no solo es una cara bonita en la pantalla, sino que también parece tener una red de contactos bastante extensa, lo que le permite estar al tanto de ciertos rumores y dinámicas internas que no suelen llegar al público general. Esto, por supuesto, la convierte en una fuente interesante, aunque inherentemente no verificada, para este tipo de chismes. Recientemente Afsanur hizo unas declaraciones que han encendido las redes sociales y han revivido el debate sobre la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Durante una entrevista, se le preguntó sobre su opinión sobre las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre las dificultades de mantener una relación bajo la lupa de los medios. Y fue entonces cuando soltó una bomba. Sin mencionar nombres directamente, Afsanur dijo algo así como: a veces, las personas simplemente no están en la misma etapa de sus vidas. Una persona puede estar buscando algo más serio, un compromiso a largo plazo, mientras que la otra persona puede no estar lista para eso. Y eso no significa que haya algo malo con ninguna de las dos personas. Simplemente significa que sus caminos están yendo en direcciones diferentes. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los fans, con su agudo sentido de la observación y su habilidad para conectar los puntos, rápidamente interpretaron estas declaraciones como una alusión a la ruptura entre Hande y Kerem. Muchos creen que Afsanur estaba insinuando que Hande Erçel quería algo más serio, un compromiso más formal, como matrimonio e hijos, mientras que Kerem Bürsin no estaba en el mismo canal. Esta interpretación, por supuesto, no surgió de la nada. Los fans han estado analizando cada movimiento, cada entrevista, cada publicación en redes sociales de ambos actores desde el momento en que su relación se hizo pública. Cada detalle, por pequeño que sea, es diseccionado y examinado en busca de pistas sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Esta teoría tiene cierto sentido si analizamos la trayectoria de ambos actores.
Ande en los últimos años ha demostrado ser una mujer muy centrada, con objetivos claros y un fuerte sentido de la familia. Siempre ha hablado de su deseo de formar un hogar y de tener hijos. Kerem, por otro lado, siempre ha parecido ser un espíritu más libre, más enfocado en su carrera y en explorar diferentes oportunidades. Ande, con su imagen pública cuidadosamente cultivada, ha proyectado una imagen de mujer ambiciosa pero también profundamente arraigada a sus valores familiares. Kerem, en cambio, ha sido visto como un aventurero, un hombre que disfruta de viajar, de aprender cosas nuevas y de no atarse a nada ni a nadie. Estas diferencias, por supuesto, son solo percepciones públicas, pero contribuyen a la idea de que ambos podrían haber tenido diferentes prioridades en la vida. Además, recordemos que Hande Erçel ha tenido relaciones anteriores en las que ha expresado su deseo de avanzar hacia un compromiso mayor, pero esas relaciones no llegaron a concretarse. Esto podría indicar que Hande realmente está buscando una relación a largo plazo y que no está dispuesta a conformarse con menos. Este patrón en sus relaciones anteriores, donde la falta de compromiso a largo plazo parece ser un factor común, refuerza la teoría de que Hande busca algo más que un simple romance. Ella parece estar buscando una pareja que comparta su visión de futuro y que esté dispuesta a construir una vida juntos. Por supuesto, todo esto son especulaciones. Afsanur no mencionó nombres directamente y podría estar hablando de cualquier otra pareja en el mundo del espectáculo. Pero la coincidencia es demasiado grande como para ignorarla. Y la verdad es que esta teoría encaja bastante bien con lo que sabemos de Hande y Kerem. La industria del entretenimiento está llena de rumores y especulaciones, pero a veces, las piezas del rompecabezas encajan tan bien que es difícil no creer que hay algo de verdad en la historia. En este caso, la combinación de las declaraciones de Afsanur, la trayectoria de ambos actores y los comentarios de los fans crean una narrativa bastante convincente. Pero, ¿por qué Hande rechazó a Kerem si él no estaba listo para el compromiso? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación nuevamente, pero podríamos imaginar que Hande simplemente se dio cuenta de que no podía seguir esperando a que Kerem estuviera listo. Que tenía que tomar una decisión por su propio bienestar y por su futuro. Que no podía seguir invirtiendo tiempo y energía en una relación que no iba a ninguna parte. Esta podría haber sido una decisión dolorosa, pero necesaria. A veces el amor no es suficiente para construir una relación duradera. Se necesita compatibilidad, metas compartidas y una disposición a comprometerse. Si una de las partes no está dispuesta a dar ese paso, la relación está destinada al fracaso. Es una decisión difícil, sin duda, pero a veces es la única opción. A veces es necesario alejarse de las personas que amamos para poder seguir nuestro propio camino y alcanzar nuestros propios objetivos. Y eso no significa que no haya amor, simplemente significa que el amor no es suficiente. Imaginen la presión que Hande podría haber sentido. Como una de las actrices más populares de Turquía, su vida personal está constantemente bajo el microscopio. Cada decisión que toma es analizada y criticada. Haber permanecido en una relación que no la satisfacía a largo plazo podría haber dañado su imagen y su felicidad personal. Además, recordemos que Hande es una mujer joven, exitosa y con mucho que ofrecer. No necesita conformarse con una relación que no cumple con sus expectativas. Tiene todo el derecho a buscar a alguien que esté en la misma sintonía que ella y que comparta sus mismos deseos y aspiraciones. Su éxito en la actuación le ha dado la libertad de elegir lo que quiere en la vida. Ella no está obligada a permanecer en una relación por conveniencia o por la presión social. Hande puede darse el lujo de ser exigente y buscar una pareja que realmente la complemente. Ahora bien, ¿cómo ha reaccionado Kerem Bürsin a todo esto? Hasta el momento Kerem no ha hecho ninguna declaración pública sobre la ruptura ni sobre las supuestas declaraciones de Afsanur. Se ha mantenido en silencio y ha preferido enfocarse en su carrera. Lo cual es comprensible, teniendo en cuenta la presión mediática que ha estado recibiendo. En una situación como esta, donde los rumores y las especulaciones están a la orden del día, el silencio a menudo es la mejor estrategia. Cualquier declaración que Kerem hiciera podría ser malinterpretada o utilizada en su contra. Al mantenerse al margen, evita alimentar el fuego y permite que la tormenta pase. Algunos dicen que Kerem está arrepentido de haber dejado ir a Hande y que ahora se da cuenta de lo que perdió. Otros dicen que está feliz de estar soltero y de poder disfrutar de su libertad. La verdad es que solo él sabe lo que realmente siente. La percepción pública de Kerem puede ser muy diferente a su realidad interna.
Es posible que esté lidiando con sentimientos de arrepentimiento, confusión o incluso alivio. Solo el tiempo dirá si alguna vez decide compartir sus verdaderos pensamientos y sentimientos sobre la ruptura. Lo que sí podemos decir es que tanto Ande como Kerem son personas talentosas y exitosas que tienen un futuro brillante por delante. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos, ambos merecen ser felices y encontrar el amor verdadero. Y espero sinceramente que ambos lo hagan. Ambos tienen una base de fans leales que los apoyan en sus carreras y en sus vidas personales. Espero que puedan seguir adelante y encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. En resumen, según las declaraciones de Afsanur Sankaktutan, interpretadas por los fans como una indirecta, la razón principal por la que Hande Erçel rechazó a Kerem Bürsin podría ser que no estaban en la misma etapa de sus vidas, con Hande buscando un compromiso más serio y Kerem no estando listo para ello. Esta teoría, aunque no confirmada, encaja con la trayectoria y las aspiraciones de ambos actores. Aunque no podemos saber con certeza lo que realmente sucedió entre ellos, esta teoría parece ser la más plausible dada la información disponible. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y teorías. Sé que este tema es muy sensible para muchos fans, así que les pido que mantengan la calma y que recuerden que todo esto son solo especulaciones. Al final, solo Hande y Kerem saben la verdad sobre su relación. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus teorías sobre este tema. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Afsanur estaba hablando de Hande y Kerem? ¿O creen que es solo una coincidencia? Déjenme saber en los comentarios. Me encantaría saber sus perspectivas y si tienen alguna otra teoría que quieran compartir. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Subo vídeos nuevos todas las semanas con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, así que no se lo pierdan. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Tengo planeado traerles muchos más chismes jugosos, análisis de series populares y entrevistas exclusivas con algunos de sus actores favoritos. Así que no se pierdan la oportunidad de estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento turco. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden ser felices. Adiós.